Sean bienvenidas y bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCS. Soy Jonas Birmar. Acompáñenme en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. La falta de gravedad en el espacio ocasiona que los astronautas experimenten algunas alteraciones en el cuerpo, en la percepción o el equilibrio, razón por la que en Francia se lleva a cabo una investigación muy particular, con la intención de mejorar las condiciones de salud de los astronautas mientras viven en el espacio. No está enfermo ni durmiendo. Es uno de 12 hombres seleccionados para experimentar la ausencia de gravedad y contribuir así a mejorar las condiciones de vida de los astronautas en misión. Las camas de estos voluntarios, elegidos entre 3.000 candidatos, permanecen inclinadas durante 60 días con un ángulo de -6 grados, el que mejor recrea los efectos de la ingravidez a la que se ven sometidos los astronautas en el espacio. Un centenar de personas se encargan de atender a los voluntarios y seguir su evolución. Hay que darse cuenta que hemos entrado de lleno en la fase de la exploración espacial. Queremos ir a Marte, a la Luna, ya no es ficción. Eso implica vuelos de larga distancia de 2 a 3 años de duración y la exposición a la microgravedad impactará en los sistemas fisiológicos. Habrá atrofia muscular, pérdida de la fuerza ósea, desacondicionamiento cardiovascular, inmunodepresión y alteraciones metabólicas. Lo que intentamos hacer aquí es, primero, comprender cuáles son esos cambios. Segundo, por qué se producen. Y tercero, queremos prevenirlos. Después de 5 semanas acostados, los voluntarios son conscientes de los cambios en su cuerpo. Físicamente, vimos que los músculos se han vuelto más flexibles. Estamos completamente relajados. En cuanto a la pérdida de peso, no lo sabemos. No nos dice nuestro peso, así que no sabemos si perdimos o ganamos peso. Moralmente estamos bien, el equipo es estupendo y las habitaciones están pensadas para que tengas un compañero con el que te lleves bien. El experimento es remunerado con 18.000 euros por 3 meses de presencia en el lugar. Y los voluntarios aseguran que no hay tiempo para el aburrimiento. Los días están relativamente cargados. Entre las 4 comidas al día, la sesión de fisioterapia, la toma de los signos vitales por la mañana y todos los exámenes. Al final, los días pasan relativamente rápido. Y luego, cuando tenemos huecos libres, tenemos lectura, videos, muchas cosas que hacer. El experimento concluirá con un regreso supervisado a la vida normal a inicios de julio. Y otros 12 voluntarios se someterán a las mismas condiciones de vida en 2024. Los trasplantes de útero dan esperanza a mujeres que desean ser madres pero carecen de este órgano por causa de alguna condición o circunstancia. Una innovadora técnica que le permite a muchas mujeres en el mundo concebir y dar a luz a sus propios hijos. Esta opción ha hecho posible que en España nazca el primer bebé utilizando este procedimiento. Por primera vez en España, una mujer ha logrado ser madre gracias al útero trasplantado que recibió en 2020 tras un complejo procedimiento quirúrgico llevado a cabo por el Hospital Clínic de Barcelona. Jesús es el nombre de este bebé cuya madre, Tamara Franco, sufría el conocido como síndrome de Rokitansky, que padecen mujeres que nacen sin útero ni trompas de falopio, pero sí con ovarios. El Clínic, que contaba con los permisos de los comités de ética para llevar a cabo este programa experimental, eligió como primera candidata a Tamara, que se sometió a una cirugía de 20 horas para el trasplante del útero que le donó su hermana. A los 2 meses le vino la regla, señal de que el procedimiento había funcionado, y posteriormente, en septiembre pasado, logró quedarse embarazada. Y nada, que la verdad que estoy muy feliz por cómo ha salido todo esto, que la verdad que es un proceso muy duro, pero que realmente ha merecido la pena. Quiero dar las gracias a todo el equipo médico que conlleva todo esto, tanto enfermeras como a los cirujanos, pediatras, en fin, todo. A pesar de nacer prematuro, con poco más de 1 kilo, Jesús evolucionó correctamente y tras madurar en la UCI neonatal ha sido dado de alta y junto a sus padres ya pueden regresar a casa en Murcia. Como la madre ha manifestado que no quiere tener más hijos, el Clínic procederá a retirarle el órgano trasplantado para evitar que tenga que seguir de por vida tomando medicación contra el rechazo. El equipo médico responsable considera que este tipo de trasplantes da un paso más allá de lo puramente médico. Tienes la sensación de haber creado
creado vida es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Y entonces eso para nosotros pues es importantísimo. Hasta la fecha, en el mundo se han llevado a cabo más de 100 trasplantes de útero y han nacido más de 50 niños, lo que ofrece una buena idea del éxito de esta complicada técnica. México y Estados Unidos enfrentan un aumento de sobredosis y muertes relacionadas al fentanilo, un opiáceo sintético muy peligroso debido a su potencia y facilidad de contrabando. Esta sustancia, que se encuentra con cada vez más facilidad en las calles, genera una crisis de salud que azota a ciudades fronterizas como Mexicali, en Baja California. En Mexicali, una ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, el fentanilo está haciendo estragos. Este opioide sintético está detrás del aumento de la sobredosis y las muertes en la localidad. 50 veces más potente que la heroína, cada vez más aparece mezclado con esa droga, en general, sin que los consumidores lo sepan. Ha habido bastante aumento en la sobredosis. Si antes presentabas 1 o 2 o 3 por semana, ahorita estás presentando 5 o 6 por semana. En La Sala, una iniciativa pionera en Latinoamérica creada por la ONG Werther, los usuarios pueden consumir de manera segura la droga que compran en la calle y evitar crisis. La ONG les proporciona kits para consumo que previenen contagios de hepatitis o VIH y monitorea su salud. Antes de que consuman, previo también tenemos el programa de análisis de sustancias. Entonces analizamos su sustancia. Lo tenemos solo para detección de fentanilo y de benzodiazepina. Entonces, antes de que ellas consuman o ellos, les podemos decir si su sustancia tiene fentanilo, por ejemplo. La prueba revela en minutos si está contaminada con el opioide sintético. Desde 2019, todos los análisis que hacen salen positivos a fentanilo. Los consumidores sufren las consecuencias. Sí, esta es muy fuerte. Incluso me llegué a ¿cómo se dice? A agarrar una sobredosis, algo así. Y me pusieron esa ampolleta para traerme para atrás, porque estaba muy fuerte, pues. Usé la misma cantidad que usaba antes y pues no, tenía esa cosa, fentanilo, y pues era muy, muy fuerte para mí. Desde entonces, Elena redujo su dosis a la mitad y casi siempre se inyecta en La Sala. Y no me enseñaron a tener más paciencia, cómo se buscan y eso. Y luego después de que hago mi dosis, están al pendiente de que no me vaya a pasar nada malo. Así, se porta bien, me gusta cómo se porta. Mexicali sufre el coletazo de la crisis de opioides sintéticos de Estados Unidos, donde más de 70,000 personas murieron desde agosto pasado intoxicadas con esas sustancias, principalmente fentanilo. Washington señala a los cárteles mexicanos como preponderantes en producción y tráfico de ese opioide, y el tema domina la agenda binacional. Pero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador niega que se produzca en México y asegura que es importado desde China, tras lo cual los cárteles elaboran pastillas fáciles de traficar por su tamaño. El mandatario también critica que Estados Unidos autorizara la venta libre de naloxona para frenar la mortandad, aduciendo que no va al fondo del problema. En México, ese medicamento que puede revertir la intoxicación por opioides está restringido. La robótica está revolucionando el campo de la cirugía al hacer estos procedimientos menos invasivos, lo que resulta en incisiones más pequeñas, menos pérdida de sangre, recuperaciones más rápidas y una experiencia menos traumática para los pacientes. En España, un centro médico busca seguir desarrollando esta tecnología para aplicarla a diversas especialidades. Aquí llevan años estudiando el uso de robots como este, se llama Da Vinci y fue el utilizado en esta primera operación de trasplante, una intervención que comenzó meses antes en este centro extremeño donde se realizaron las pruebas con animales, ovejas en este caso. En 2022 estuvimos trabajando, diseñando los protocolos y poniendo a punto toda la experiencia, pues prácticamente durante 5 o 6 meses, y finalmente en octubre del pasado año ellos vinieron al centro de cirugía. La experiencia fue muy intensa durante varios días en el pasado año,
pero los resultados fueron muy prometedores. Se trata de una operación compleja, al alcance de tan solo unos pocos cirujanos en España. Hasta ahora este tipo de intervenciones requerían abrir un importante espacio entre las costillas del paciente, que ahora se soluciona con una incisión de apenas 8 centímetros. Es decir, no tener que abrir un espacio de trabajo entre las costillas, separar las costillas para poder acceder al interior del tórax, y posteriormente la recuperación del paciente, evitar la reducción del dolor, una recuperación mucho más rápida. El reto ahora es extender este tipo de operaciones menos invasivas, como ya se hace con los trasplantes de riñón, donde es frecuente el uso de robots. Aquí en este centro de cirugía de mínima invasión Jesús Usón se continúa investigando no solo en cómo mejorar los procesos médicos con los múltiples robots que ahora mismo existen en el mercado, también en cómo incorporar el uso de, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es uno de sus próximos proyectos de investigación. Por este centro de cirugía de mínima invasión han pasado cerca de 20.000 profesionales y de sus instalaciones han salido alrededor de una veintena de patentes. Las lesiones de médula espinal representan un desafío para la medicina y el campo de la rehabilitación. Actualmente se desarrollan tecnologías que buscan revertir los efectos de las lesiones en médula espinal, para que pacientes con parálisis de miembros o extremidades inferiores puedan volver a caminar. Un paciente parapléjico puede caminar de nuevo gracias a una innovadora combinación de tecnologías. 2 laboratorios, uno francés y otro suizo, se encuentran detrás de este avance científico, que emplea electrodos implantados tanto en el cerebro como en la médula espinal. Pudimos restablecer esta comunicación con un puente digital, transforma los pensamientos en acción, es decir, implantes a nivel de la región del cerebro que normalmente controla los músculos de las piernas. Capturamos este pensamiento con implantes y lo transformamos en activaciones eléctricas en la médula espinal para activar los músculos de las piernas como normalmente lo haría el paciente para caminar. Gert Jan, un paciente neerlandés de 40 años, se benefició de esta innovación tecnológica en un hospital en Lausana, Suiza. Hace unos 10 años sufrió una lesión en la médula espinal a la altura de las vértebras cervicales debido a un accidente en bicicleta. Me dijeron no podemos ayudarte. Podía mover mis brazos y me dijeron confórmate con eso. Pero nunca creí que podría caminar de nuevo. En ese momento no tenía ninguna base para creerlo, pero aún así mantuve la esperanza. Hasta ahora, otros pacientes parapléjicos ya habían logrado andar gracias a instrumentos tecnológicos, pero no lograban controlar sus movimientos de manera natural, lo que sí puede hacer Gert Jan. Los algoritmos funcionan a partir de una inteligencia artificial del tipo Machine Learning y decodifican en tiempo real las intenciones del movimiento del paciente. Los datos entre el cerebro y la médula espinal se transmiten gracias a un sistema portátil que puede llevar en una mochila o en un andador. Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida. Hay que calibrar bien las expectativas. No camina como tú y yo, pero por primera vez en la historia de la humanidad logramos reconectar 2 regiones del sistema nervioso central que se separaron por una lesión en la médula espinal. Y gracias a esta conexión, una persona puede volver a caminar por primera vez. Los científicos se mostraron optimistas al constatar que tras 6 meses de entrenamiento, el paciente parece haber recuperado una parte de sus facultades sensoriales y motoras, incluso cuando el sistema está desactivado. Pero reconocen que el desarrollo de esta tecnología a gran escala aún necesita muchos años de investigación. Por lo pronto, tienen previsto aplicarla en víctimas de accidentes cerebrovasculares. Varios factores aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades del corazón, como una mala alimentación, la falta de actividad física o el tabaquismo. Problemas que la pandemia pudo haber agudizado. En México, un proyecto busca reconocer los malos hábitos que podrían generar problemas cardiovasculares en estudiantes, con el objetivo de tener profesionales más saludables.
El proyecto es una intervención multidisciplinar en alumnos vacunados para disminuir el riesgo metabólico post-COVID y se trata de un trabajo en 2 fases en donde nosotros queremos hacer una evaluación epidemiológica para averiguar los factores de riesgo cardiovasculares que pudieran tener los estudiantes y una fase 2 en donde le haríamos un proyecto de intervención para buscar qué estrategia es la mejor para mejorar hábitos de estilo de vida y por supuesto condiciones de salud. Entonces lo que nosotros queremos es que estos futuros profesionales estén realmente saludables y puedan brindar una atención adecuada. La pandemia pues llevó a un confinamiento y sobre esto pues incrementaron los factores de riesgo como el consumo inadecuado de los alimentos. Todos estos factores pues se suma a un estado metabólico pues no saludable y buscamos que realmente se haga esa conciencia de salud por parte de los futuros profesionales de la salud. Como personal de salud, como alumnos en el área de la salud, pues tendríamos que poner el ejemplo sobre cómo sobrellevarlos de una mejor manera. La intención es que no quede como prueba piloto, sino como un proyecto experimental completo. Sin embargo, pues sí nos gustaría que trascendiera a otras universidades una vez que podamos definir si este pasaporte de salud conlleva a cambios saludables en el caso de los alumnos. Probablemente sería una estrategia que pudiera implementar cada centro, que es el llevar un seguimiento de los factores inadecuados de todos los estudiantes que comienzan a hacer la licenciatura y que requieren muchas veces una capacitación de cómo poder sobrellevar la práctica estudiantil y por supuesto la cuestión de hábitos personales. Somos UAMX. El consumo de cigarro está asociado a múltiples enfermedades graves, como ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Esto genera un gran costo para la salud pública de un país. Abandonar el tabaco y evitar la exposición al humo son medidas clave para reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida en general. La jefa del Departamento de Neumología en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, dijo a EFE con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que en Honduras mueren más de 500 personas al año por el consumo de tabaco. Alertó sobre el incremento de los cigarrillos eléctricos o vapeadores, sobre todo entre la población más joven, debido a la publicidad de las compañías de tabaco que aseguran que no es dañino porque no tiene tabaco ni los desechos del tabaco, lo cual es una falacia, dice. La industria tabacalera está ganando terreno, lo cual preocupa a los médicos debido al desabastecimiento de medicamentos en los hospitales para tratar enfermedades provocadas por el tabaquismo. El tabaco produce 13 tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y esterilidad en hombres y mujeres, confirmó la experta, que apostilló que en Honduras muchos jóvenes empiezan a fumar a los 8 años. El país centroamericano gasta más de 1.200 millones de lempiras, es decir, 48,8 millones de dólares, para atender pacientes con enfermedades asociadas al consumo de tabaco, según cifras oficiales. Sosa mencionó, por ejemplo, que diagnosticar a un paciente con cáncer de pulmón le cuesta al Estado $2.500, una cifra que casi se triplica si la persona debe ser sometida a una cirugía y puede alcanzar alrededor de $7.000. Por eso instó a la población hoy a que no fume y sea consciente de que el cigarrillo mata y que todos de alguna manera tenemos que estar involucrados en esta lucha para que no sea el tabaco el que gane esta batalla. Las restricciones impuestas por la pandemia causaron estragos en la economía global. Las medidas de confinamiento y el cierre de negocios provocaron grandes pérdidas económicas y desempleo. Sectores como el turismo o el entretenimiento han sufrido pérdidas millonarias, como por ejemplo el parque de Disneyland en Hong Kong. El parque temático de Disneyland en Hong Kong registró en su año fiscal 2022, finalizado el 30 de septiembre del año pasado, unas pérdidas netas de unos 2.100 millones de dólares de Hong Kong, poco más de 268 millones de dólares estadounidenses en el marco de las restricciones anti-COVID. Estas medidas supusieron que, durante el periodo analizado, Disneyland Hong Kong solamente pudo operar 190 días, es decir, la mitad del año, y fue el aumento de visitas por parte de los residentes en la ciudad lo que mantuvo a flote el complejo antes de que Hong Kong volviese a abrir sus puertas al resto del mundo.
Este fue el 8º año seguido en el que el parque no obtiene beneficios, aunque las citadas pérdidas fueron un 12% menores que las experimentadas durante el ejercicio anterior. Así, directivos de la compañía se han mostrado optimistas con respecto a las perspectivas de recuperación. Desde su apertura en 2005, el complejo, propiedad en un 52% del gobierno local, solo ha obtenido beneficios en 3 de sus años fiscales, sufriendo no solo el efecto de la pandemia, sino anteriormente también el de las protestas prodemocráticas que se prolongaron durante meses en la ciudad en la segunda mitad de 2019. El fentanilo es un fármaco utilizado de forma legítima en medicina, pero también de manera ilícita. Una droga sintética que ha pasado de los quirófanos a las calles. Su consumo acelerado genera una cantidad alarmante de sobredosis y muertes relacionadas con narcóticos. En algunas regiones de Estados Unidos incluso ha reemplazado otras drogas como la heroína. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, pero muy pocos lo hacen de forma voluntaria. La cifra surge de un estudio divulgado el miércoles y que subraya los peligros de la adicción al producto. Este poderoso opioide sintético es responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos y su consumo se ha convertido en uno de los problemas de salud pública número 1 en ese país. Hasta 50 veces más potente que la heroína, el opioide es a menudo mezclado con esa droga sin que los consumidores lo sepan, lo que termina siendo letal. Para obtener los resultados del estudio, un equipo de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de York realizó análisis toxicológicos a unos 300 usuarios de drogas, quienes respondieron un cuestionario al mismo tiempo. El 83% de los participantes dieron positivo por fentanilo, con o sin heroína, pero solo el 18% dijo que lo había usado intencionalmente. Fabricado en laboratorios y con costos inferiores a los de la heroína, el fentanilo inunda desde hace años el mercado estadounidense de drogas y provocó unas 70.000 muertes por sobredosis en 2022. Recientemente, la Agencia de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos autorizó la venta sin receta de un antídoto para evitar las sobredosis provocadas por fentanilo, el Narcan o naloxona. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.